Bienvenidos al lado oscuro. Hoy haremos un listado de películas de terror de los años 90, joya del cine de terror cuya calidad es incuestionable. Este es mi top de 9 películas de terror de los años 90 recomendadas. Antes de pasar al top, agradecería que te suscribieras y activaras la campanita. Subo videos cada semana. Bien, sin más demoras, comencemos. Top 9. Película de terror de los años 90 recomendadas. 1. Jacob's Ladder. La escalera de Jacob en México y España es una película estadounidense de 1990, dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Tim Robbins. En 1971, Jacob Singer es un soldado norteamericano desplegado en Vietnam. Cuando su destacamento es atacado sorpresivamente y muchos de sus compañeros fallecen, otros sufren un comportamiento anormal, como convulsiones y catatonia. Jacob escapa a la selva, pero es apuñalado. Cuando Jacob despierta, está en el metro de Nueva York. A partir de ese día tendrá visiones de seres extraños que lo acosan, además de ser perseguido por personas que lo intentan matar. Estos hechos y los recurrentes sueños de su hijo fallecido comenzarán a hacerlo dudar de su cordura, mientras sus pesadillas y su realidad se mezclan de forma indisoluble. La escalera de Jacob es una cinta de referencias bíblicas con una estructura compleja por los saltos temporales. Un filme de terror psicológico que funciona como una reflexión sobre la muerte. Influencia innegable de otras cintas posteriores. Un filme imprescindible del terror noventero. 2. El proyecto de las brujas de Blair. Conocido como el proyecto de las brujas de Blair en España e Hispanoamérica, es un largometraje independiente de terror psicológico estadounidense de 1999. Escrito y dirigido por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. La historia nos contará hechos que conocemos gracias a un metraje encontrado. En 1994, los estudiantes de cine Heather, Mike y Josh viajan a Maryland para realizar un documental sobre la leyenda de las brujas de Blair. Mientras realizan sus investigaciones, se enteran de casos de asesinatos misteriosos, así como de leyendas de rituales en aquel lugar. Los estudiantes exploran los bosques en el norte de Burkittsville para investigar la leyenda, mientras aprovechan para filmar en todo momento sus investigaciones. Sin embargo, mientras están en el bosque se pierden, quedándose atrapados en este lugar solitario, en el que escuchan voces y son acosados por entidades que los llevarán a vivir de primera mano la maldición que querían conocer. The Blair Witch Project es conocida por el uso de la técnica del metraje descubierto. La cinta, que sigue en todo momento la grabación de cámara en mano, sobresale por el falso realismo que produce perturbación en el espectador. Película que puso de moda en el cine de terror este tipo de técnica, que luego vimos en otras posteriores. Es considerada una de las películas de terror más aterradoras de los años 90. Un filme recomendable dentro del género. 3. En la boca del miedo. En la boca de la locura en España y En la boca del miedo en Latinoamérica. Es una película estadounidense de terror de 1995, dirigida por John Carpenter. Está protagonizada por Sam Neill. John Trent, un investigador de seguros independiente, es contratado por el director de Arkham Publishing, Jackson Harlow, quien le encarga investigar la desaparición de Sutter Kane, un famoso escritor de libros de terror que ha desaparecido misteriosamente, sin llegar a entregar el manuscrito final de su última novela, que ya ha sido publicitada por la empresa. Los libros de Sutter Kane tienen una influencia extraña en la gente, que los lee, y el último libro es muy esperado por su público. El objetivo de Trent es recuperar el manuscrito.
Mientras investiga la ubicación del escritor, John Tren tendrá visiones extrañas, producto de la lectura de los libros del autor. Todo, sin embargo, se intensificará cuando logre ubicar el lugar en el que se ha escondido el escritor, y un mundo de verdadera pesadilla se manifieste frente a él. En la boca de la locura es un filme cuyo guión está influenciado por los escritos de Philip Lovecraft. Carpenter la considera como la tercera parte de una trilogía temática, a la que pertenece también sus películas La Cosa y Príncipe de la Oscuridad. Recomiendo altamente este filme, por su visión de terror apocalíptico, de los mejores que he visto en cualquier época. 4. Cronos. Cronos, también conocida como La Invención de Cronos, es una película mexicana de terror fantasía de 1993, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Está protagonizada por Federico Lupi. En el año 1536, un alquimista de Veracruz desarrolla un mecanismo que puede dar vida eterna. En 1937, un viejo edificio se derrumba y el alquimista, que tiene la piel blanca como el mármol, muere cuando su corazón es atravesado por los escombros. En 1996, un anticuario anciano y algo religioso, Jesús Gris, encuentra un objeto mecánico de 450 años. El dispositivo, con forma de escarabajo, despliega patas que le inyectan una solución no identificada. Gris descubre, poco después, que su salud y vigor están regresando, al igual que su juventud. Sin embargo, también desarrolla una sed de sangre. El anticuario al principio siente repugnancia, pero poco después su forma de pensar cambiará. La vida de su nieta y la suya se verán en peligro cuando gente que ambiciona el dispositivo, llamado Cronos, busquen apropiarse de él a toda costa. Cronos es la reinterpretación del mito del vampiro que realiza el premiado director Guillermo del Toro. Es una descripción del descenso y transformación de un hombre. La considero una de las mejores por el equilibrio que logra el director entre lo emotivo y la oscuridad interior del personaje. Una historia memorable que deberías ver si gusta del terror. 5. Night of the Living Dead. La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de terror de 1990, dirigida por Tom Savini. Es un remake de la película homónima dirigida por George Romero en 1968. La cinta está protagonizada por Tony Todd y Patricia Tallman. Los hermanos Barbara y Johnny visitan la tumba de su madre en un cementerio remoto de Pensilvania. Durante su visita son atacados por un zombie. Johnny muere mientras Barbara huye del cementerio y descubre lo que parece ser una granja abandonada. Ella busca refugio allí, solo para encontrar otra manada de zombies. Poco después llega un hombre llamado Ben, y los dos limpian la casa de muertos y comienzan el proceso de barricadas en las puertas y ventanas. Descubren a otros sobrevivientes escondidos en el sótano de la casa, y entre ellos logran asegurarla. Sin embargo, es solo una seguridad temporal, y el grupo de supervivientes tendrán que tomar decisiones, mientras que el egoísmo de algunos los pondrá en peligro. La Noche de los Muertos Vivientes de 1990 es el único remake que incluyo en la lista. La película, dirigida por Savini, mejora algunos elementos poco trabajados del original. Cuenta además con un guión en el cual el mismo Romero trabajó. Es un filme bastante efectivo, que aún es bastante disfrutable. Muy recomendable por sobre otros de temática parecida. 6. Candyman. Titulada Candyman, el dominio de la mente en España, es una película estadounidense-inglesa de terror de 1992, dirigida por Bernard Rose. Está protagonizada por Tony Todd y Virginia Madsen. La película sigue la investigación de leyendas urbanas del estudiante graduada en Chicago, Helen Light, que se entera de Candyman,
un espíritu que mata a cualquiera que diga su nombre 5 veces frente a un espejo. Ella asume el proyecto después de enterarse de un asesinato reciente, y pronto se entera de 2 docenas más atribuidas al Candyman. Helen y su amiga Bernadette Walsh repiten el nombre de Candyman en el espejo del baño. Al no pasar nada, Helen investiga y se da cuenta que el culto a Candyman está arraigado en los residentes de Cabrini Green. Sin saberlo, ella ha entrado en contacto con una entidad que parece alimentarse de los miedos de los pobladores. Candyman usará esa influencia para acosar a Helen, mientras va matando uno tras otro a aquellos que estén relacionados con ella. Película que sigue la investigación de una leyenda urbana mezclada con conflictos sociales de raza. Candyman sobresale por la creación de un mito urbano. Un filme que mezcla gore y terror atmosférico por momentos. Altamente recomendable. De lo mejor en los 90s. 7. Ringu. Ringu es una película de terror y misterio japonesa del año 1998, dirigida por Hideo Nakata. Fue adaptada de la novela homónima de Koji Suzuki, protagonizada por Nanako Matsushima. La reportera Reiko Asakawa investiga una serie de asesinatos que parecen estar ligados a una leyenda urbana. Esta historia dice que los que miran una cinta extraña reciben una llamada telefónica, luego de lo cual mueren. Reiko se involucra en la investigación debido a que su sobrina Tomoko parece haber sido una víctima de esta maldición. La reportera será escéptica de esto, pero en poco tiempo se encontrará con muchos casos de muerte debido a esta maldición. Reiko mira la cinta por sí misma y poco después recibe una llamada misteriosa. La joven madre se enfrentará a una carrera contra el tiempo para deshacer la maldición y así poder salvarse. Para esto tendrá que descubrir parte del terrible pasado que se oculta tras la maldición del aro. Ampliamente conocida debido al remake del 2002 y su secuela, Ringu es una cinta de ambientación muy particular en la que se logra un terror ambiental. Para muchos, el filme de terror japonés más emblemático de las últimas décadas. Para mí por lo menos supera el remake, secuelas y precuelas basadas en la historia. Película de terror de culto de todos los tiempos. 8. Event Horizon. La nave del terror en España es una película de terror y ciencia ficción de 1997, dirigida por Paul Anderson. Está protagonizada por Lauren Fishburne. En 2047 se recibe una señal de socorro del Event Horizon, una nave espacial que desapareció durante su viaje inaugural a Próxima Centauri 7 años antes, y ha reaparecido misteriosamente en una órbita alrededor de Neptuno. Se envía el barco de rescate Lewis y Clark. Su tripulación, con el capitán Miller, están acompañados por el Dr. William Ware, el diseñador del Event Horizon. La señal de socorro parece consistir en una serie de gritos y aullidos. Al abordar el Event Horizon, la tripulación encuentra evidencia de una masacre. Sin embargo, dentro de la nave parece haber algo más, ya que el equipo comienza a ver personas de su pasado, que solo ellos pueden ver. Alucinaciones correspondientes a sus miedos y arrepentimientos. El equipo de rescatistas comienza a intuir el hecho que quizá la nave no fue a otro punto de la galaxia en su viaje, sino a otra dimensión y no volvió sola. Vapuleada por la crítica y el público noventero, en su estreno la película ganó adeptos a través de la venta de videos caseros, convirtiéndose en una película de culto. La cinta es una reinterpretación de La Casa Encantada, pero en el espacio. Un producto único en su época, muy recomendable dentro del género. 9. Braindead. Braindead, titulada en España Braindead, tu madre se ha comido a mi perro,
Es una película que mezcla los géneros de terror y comedia con gore, estrenada en 1992 y dirigida por Peter Jackson. En 1957, el explorador Stuart McAlden y su equipo sacan de contrabando una rata mono de Sumatra capturada, una criatura híbrida. El mono rata capturado se envía al zoológico de Wellington, en Nueva Zelanda. En este lugar, Lionel Cosgrove vive en una mansión victoriana con su dominante madre Vera. Para consternación de Vera, Lionel se enamora de la hija de un comerciante romaní español. Cuando los dos visitan el zoológico de Wellington en una cita, Vera lo sigue y es mordida por el mono rata. Durante los días siguientes, ella parece enfermarse y morir, pero luego revive como un zombie. La situación de Lionel se complica cuando muchos habitantes del pueblo se infecten del virus. El joven tendrá que hacer malabares para controlar el inminente brote epidémico que amenaza con destruir su localidad. Braided sobresale por ser una de las películas con más escenas de gore de la época, además del equilibrio entre comedia y terror, que sigue los problemas amorosos del protagonista mientras lidia con una madre zombificada. Cinta divertida de Peter Jackson antes de adentrarse en Los Anillos de Poder. Muy recomendable si tienes buen estómago. Una de mis favoritas de la época. Y bien, este fue mi top de películas noventeras de terror recomendadas. Incluí subgéneros distintos para que ustedes puedan elegir el que más les agrade. El cine de terror de los 90, aun con una calidad menor que la de los 80, tiene joyas como la de este top, que espero alguna vez puedan visualizar. Y si ya las vieron, por favor comenten qué otras consideran memorables en los 90. Si el video te gustó, entretuvo o te informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Me despido hasta el siguiente video.